Qué tiempo maravilloso. Y cuando viene el Espíritu y te llena y te sacia y te ministra, oh, qué lindo. ¿Sabes lo que va a ser? Cuando estemos por los siglos de los siglos con el Señor, no va a haber nada de rezongo, ni de queja, ni de plata, ni de llanto, ni de banco, ni de nada. Saben que el Señor y nosotros para la eternidad de la eternidad. ¿Cómo no vamos a esforzarnos por alcanzar esto? Precioso Jesús, precioso Papá, nos encanta, estamos chochos, somos felices de poder estar en relación contigo. Gracias porque somos privilegiados. Pusiste a tu Hijo por nuestras vidas y podemos entrar con libertad porque Él la dio por nosotros, Él la pagó por nosotros. Ahora también no solo eso hiciste, sino que nos regalaste al Espíritu Santo para que Él esté con nosotros hasta que vuelva Jesús y Él nos enseñe, nos ayude, nos empodere, nos use para la gloria tuya. Y en este momento quiero pedirte, mi amigo precioso Espíritu Santo, que te glorifiques en cada uno de nosotros para que nosotros podamos glorificar a Jesús. Él es Dios, la gloria de Él es sin igual. La gloria que tenemos porque vos estás con nosotros es porque vos nos la das y estás con nosotros, no es la nuestra, pero la gloria de Él y del Padre y la tuya es la gloria verdadera. Te adoramos, Señor. Visítanos y revelanos tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, una atmósfera espiritual diferente en una ciudad es lo que anhelaría cualquier político, es lo que anhelaría cualquier iglesia, es lo que deseamos todos, es lo que desea Dios. Un cambio no cultural, no estructural, no de la política, un cambio sobrenatural. Y esa atmósfera de cambios está muy claramente enseñada en la Biblia, para que nosotros como iglesia, podamos traerlo a nuestra ciudad y, ¿por qué no?, a nuestra nación. Lo importante es entender paso a paso lo que Dios nos quiere enseñar. Y este tiene que ser el anhelo desesperado de ese ejército que el Señor está formando en esta generación para establecer su reino. Lo primero que usted tiene que saber claramente que usted, aún como cristiano, está expuesto a una turba que es satánica, de opresión, un ejército organizado en los lugares celestiales para robar, matar y destruir. Y que a toda la gente que no está en Cristo, como nosotros antes no estábamos, le ha entenebrecido, le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, para que Jesucristo no pueda entrar ni siquiera en su intelecto, en su razonamiento, sino que todo lo que tenga que ver con Dios, como el diablo es que lo hace, sea rechazado. Ese es el mundo en que estamos. El gran porcentaje del mundo está bajo esa tenacidad de Satanás. Ahora, tenemos que construir un ejército y tenemos que crear una iglesia conforme a las enseñanzas de Jesús. Cuando el Señor le hablaba a Pedro, le dijo que las puertas del Hades, esto es lo que genera todo este caos y esta ceguera espiritual, entenebrecimiento. La iglesia de Cristo no iba a tener más que otra delegación pararse sobre las puertas del Hades, y no iba el Hades a prevalecer contra ella.
Tenemos que construir un ejército para que nuestras ciudades donde tenemos iglesias sean iglesias verdaderas, que fluyan la gloria de Dios, que tengan olor a Dios, que tengan el poder de Dios, que los demonios sepan que nosotros predicamos de Dios y que tenemos la autoridad y el poder que había en Cristo, porque vivimos caminando de esa forma. Pero necesitamos construirla. Y tenemos que entender que la Biblia nos va enseñando cómo construir una ciudad en esa dimensión. En el Salmo 127, que quiero que lo lean después en casa tranquilo, hay dos cosas claras, muy claras, que el Señor nos está diciendo. En vano es que vayas tarde a reposar, porque si vos querés comer pan de dolores y todo para cambiar, hacer ayuno quiere decir eso, para cambiar las situaciones, dice la palabra, en vano trabajan los edificadores, en vano vela la guarda de una ciudad. Si Jehová no actúa, si Jehová no se manifiesta, en vano es todo. Acá tenemos dos cosas que tenemos que entender. No podemos trabajar para que nuestra casa sea edificada sin tener en claro que Jehová la tiene que edificar. Y no hablo de paredes y de ladrillo, habla de la concepción de un hogar, de la alegría. Luego el 127 habla de los hijos y habla de la realidad de la construcción de la familia y habla de la bendición de la familia y de la bendición de una ciudad. Es claro que tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios para concebir una familia en paz, en orden, porque no podemos hacer nada si no es con Dios, porque Satanás está listo para destruir. A eso vino. Una ciudad, por más que vele la guarda y tengamos retenes por todos lados en la ciudad, y policía y todo lo que quieras ponerle, si Jehová no edifica la protección y el cuidado y la guarda, en vano estarán todos los retenes, porque entrarán por donde sea. Lo que tenemos que saber que hay una confrontación espiritual para tomar posesión de todo lo que es de Dios, porque el hombre se lo entregó a Satanás, pero nosotros tenemos que volvernos a Dios de tal forma que Dios se vuelva a nosotros y con Él en nosotros establezcamos la guarda de Él en nuestra casa, la guarda de Él en nuestra ciudad. Y Dios quiere cambiar, pero tenemos que entenderlo. Marcos capítulo 3, el versículo 24, por ahí tendrías que tenerlo abierto, a ver cómo anda ese micrófono, si no te venís y lo leemos, pero pará. El 24, está hablando de que los escribas y los fariseos, la lucha que tenía Jesús, la misma religión se levantaba contra él, le decía que sanaba en el nombre de Belcebú. Y él le dice, un reino dividido en sí mismo no puede vencer. Está dividido y caerá. El mismo diablo, Satanás, dividido en sí mismo, no puede. Y él pone un ejemplo tan claro y práctico. Nadie que quiere ir a tomar una ciudad o una casa no va primero y ata al hombre fuerte, lo ata, lo vence, lo hace rendirse, y una vez atado y caído, toma todo lo que quiera. Pues esto es lo que enseña Jesús para que nosotros entendamos claramente cómo cambiar una casa, el ámbito de una casa, el ámbito de una ciudad. Tenemos que entender estas cosas que se enseñaba Jesús. Es que hay una creación espiritual demoníaca establecida por Satanás, con órdenes clericales que tienen que ver con principados, con dominios, con reinos, con señoríos, ¿sí? Y en cada uno de esos hay gobernadores, principados, potestades, ángeles que se manifiestan que son demonios, ángeles de maldad. Y en cada ciudad hay un hombre fuerte,
Y quiero que me siga, por favor, porque tenemos que entender esto claramente. Hay en cada ciudad y en cada nación, porque son gobernadores, principados y potestades, delegaciones de hombre fuerte. Cuando llegué a Chávez, no me preocupaba mucho por esto, porque había algunas cosas que todavía no las entendía en la facultad de lo que Dios quiere hacer en las ciudades, pero uno en la vida va aprendiendo. Y empecé a entender un día cuando vi que alguien pasaba con una caravana, con un muñeco arriba de sus vehículos. Iban todos detrás de ese muñeco. Empecé a preguntar quién era. Y es el patrono de la ciudad de Adolfo González Chávez, San José, o José, que fue el padre adoptivo de Jesús, porque el ángel Gabriel le intimó y le dijo que tenía que cuidar y guardar a María, si no se hubiera ido, la hubiera abandonado. Y ese que murió con el Señor y fue reprendido y llamado y ayudó, hizo crecer, educó y llevó esa realidad que Dios le pidió, está muerto y está consolado y siendo recompensado por lo que hizo. Pero el mundo y Satanás ha levantado algo que atrás de esa imagen de San José, la gente inocente creyendo que es San José y que a él le piden y que a él se lo entregan a la ciudad, le han entregado a un santo que detrás de él hay un demonio. Ese es el orden clerical que tienen los demonios y el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y si entran y ven lo que es Argentina está entregada a la Virgen María y ahí está entronada, y detrás de esa Virgen María, que es una supuesta Virgen María, porque la Virgen María está en el cielo siendo consolada y ministrada, pero no tiene capacidad ni José, ni María, ni nadie de manifestarse a los hombres, porque está prohibido, y quien lo haga hace una herejía, y quien lo hace está obedeciendo y adorando al diablo cuando se postra delante de esas imágenes. La Argentina está bajo otro patrón, otro dominio, otra autoridad. El reino de las tinieblas se ha organizado y ha enceguecido, como en el tiempo de Jesús, a los religiosos y quienes se alejan de la palabra de Dios. Y tenemos que tener claramente hoy la iglesia de Jesucristo y ese ejército que se está levantando, que tenemos que atar a los hombres fuertes o al hombre fuerte. Y si es reincidente o Satanás coloca a uno después que lo atemos, continuamente la iglesia de Cristo tiene en cada culto y en cada momento que atar al hombre fuerte, tirarlo de bruces, pedirle a los ángeles que se lleven a las regiones eternas, a las prisiones eternas, y hacerlo sistemáticamente, porque Satanás quiere el control de las ciudades, de las naciones, de tu casa y de nuestra vida. Y tenemos que levantarnos como un ejército, embestidos por el poder del Espíritu Santo a través de la obra misericordiosa de Cristo y de nuestro Padre en la cruz del Calvario, para redimirnos y coronarnos de poder y de autoridad, para deshacer esa obra de Satanás, y que ese entenebrecimiento que produce por el hombre fuerte y por la idolatría o la hechicería en cada ciudad se caiga. Y al correr eso que dice 2 Corintios 4:4, que el príncipe de las tinieblas ha entenebrecido o enceguecido el entendimiento, eso se saque, esas vendas mágicas, se saquen esa nebulosa, y les empieza a resplandecer el Evangelio de Cristo. Tenemos que hacerlo nosotros, mis hermanos. Ahora, atarlo es lo que necesitamos hacerlo. El punto es entender claramente lo que dice Mateo, el mismo Señor, en el capítulo 18, versículos 18 y 19, cuando dice tan claro: si ustedes atan algo, el 18 dice haz eso, 18, si ustedes atan algo en la tierra, en el cielo va a ser atado. Y si ustedes desatan algo en la tierra, en el cielo va a ser atado.
Otra vez digo, si dos de vosotros se ponen ¿de qué? Dígalo de nuevo. De acuerdo. De acuerdo. Todo lo que aten en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado. Pues eso es lo que hay que hacer ahora, ponerse de acuerdo en la iglesia, un ejército que se levante, ponerse de acuerdo, relaciones interpersonales sanas, ponernos de acuerdo, que Satanás no nos gane en eso, y establecer el reino de los cielos, en ese acuerdo, atar lo que sea necesario al demonio que ha puesto como hombre fuerte, a las enfermedades y a las maldiciones, y echarlas fuera. Es el poder, y es lo que no tolera Satanás, y es lo que levanta la religiosidad. Porque en los tiempos de Jesús, cuando se hacía eso, decían que lo hacía Jesús en el nombre de Belcebú. Andá, ¿sabés qué dicen? ¿En qué nombre lo hace la iglesia de la comunidad? Pero la iglesia de la comunidad lo que hace es refrendar y poner en posición activa y directa a la palabra de Dios en el lugar que corresponde, y sacar todo el misticismo y todo lo que ha enrarecido la religión al cristianismo y lo ha llevado más para el lado del diablo y de la herejía que de las cosas de Dios. Cuando queremos una ciudad transformada, una ciudad cambiada, Dios quiere cambiar una ciudad. Les recomiendo que esta noche, cuando se dediquen a orar, o entren en el canal de YouTube luego a la noche y escuchen este mensaje, y les recuerde de nuevo, lean Zacarías 8, porque quiero leer. Si me pongo a leerlo ahora se me iría mucho más el tiempo, pero quiero hacer un pequeño exégesis de este pasaje, que es lo que quiere hacer Dios con una ciudad. Es como Dios quiere cambiar la atmósfera, y cómo tienen que levantarse algunos para pagar el precio y establecer el reino de los cielos en Adolfo González Chávez, como si el mismo Jesús que estuviera caminando por sus calles. Necesitamos algo que nazca por el Espíritu en nuestras vidas. Tenemos que lograr mirarnos a los ojos y tener tal transparencia y tal sinceridad y tal disponibilidad de poder ser sensibles al Espíritu y tener interrelaciones personales sanas como cristianos. Y cuando esto suceda, vamos a empezar a ver la atmósfera de una ciudad como la que nosotros vivimos, cambiada totalmente, porque al fin ya no serán 300 millones de Padres Nuestros que se recen en el mundo por día o en una ciudad, sino que al fin el reino de los cielos se habrá establecido en una ciudad, no por el rezo, no por la repetición, sino por la acción y la obediencia y la sujeción a lo que Dios nos está pidiendo. Cuando en Zacarías 8, en el capítulo 8, en el versículo 1, 2 y 3, empieza a hablar el profeta y habla a Zacarías de lo que quiere Dios. Hay tres cosas que en el capítulo 8, 1 al 3, dice el profeta que quiere ser Dios, y que lo tenés que tener claro. Porque no lo dice porque lo dice, sino porque ya lo ha hecho. Les prediqué hace unas semanas de Josafat. Lo que hizo Ana María lo predicó en la última reunión, en la ofrenda. El valle de, ¿cómo era? El valle de Beraja, el valle de la bendición. Lo que hizo Dios cuando hizo pelear a todos los ejércitos y libertó a la ciudad porque se lo pidieron. El tremendo, la victoria tremenda del rey Ezequías, cuando Senaquerí, el rey de Siria, que se venía comiendo a todos los pueblos y tomando todos sus yugados, se paró y él le dijo: no te voy a servir, Dios me va a salvar. Y yo le decía: ¿quién es ese Dios? ¿Quién te va a salvar de nosotros?
185,000 personas murieron porque le pidieron de ese ejército que venía sin que no se muevan. Dios puede cambiar nuestra ciudad, pero tenemos que entender y comprender y alinearnos no a la religión, sino al cristianismo y a la enseñanza de la palabra de Dios. Dice que Dios cela a sus ciudades. La Biblia, a través de toda la Biblia, dice que los pueblos y las naciones y la tierra y todo lo que hay, toda la creación son de Él. Y Satanás los tomó para dominarlos y oprimirlos. Y dice que Dios cela, y cela con ira, dice. Cela con ira a las ciudades. Y si en una ciudad Él la quiere decir. Y si tiene que tomarla, la va a tomar. Pero tiene que haber alguien que clame. Él dice que Él necesita encontrar hombres que se paren entre Él y el pueblo en el vallado. Y dice que lo buscó por la tierra y no lo encontró. Por eso es el tiempo de armar un ejército. Un ejército en acuerdo. Una iglesia que se pare frente a Satanás o por debajo esté Satanás arriba de las puertas del Hades y determine el accionar de él en las ciudades. Dios, si escucha el clamor y el ruego de su pueblo, dice que Él cela las ciudades. Y yo quiero que en esta tarde, los que estamos aquí, los que nos escuchan, empiecen a pedirle a Dios la ciudad de Chávez y que Él actúe como tenga que actuar en cuanto a lo que tiene que ver con lo sobrenatural y lo demoníaco y lo de Satanás. Lo segundo que dice que cuando Él actúe, Él va a hacer una restauración de la ciudad. Él va a cambiar las circunstancias de la ciudad. Él con su espada de fuego va a cortar las cadenas y va a romper todo lo que está establecido y se van a derribar todos los argumentos que estaban puestos contra Dios, que lo había puesto Satanás y los demonios. Y esa restauración de esa ciudad va a empezar a provocar una armonía donde Dios mismo se va a empezar a acercar a ella. Y dice que la va a apellidar, ponerle un apellido. Y a esa ciudad, dice el versículo 3, la va a llamar ciudad de la verdad. ¿Saben qué? Que en el cielo, por el accionar de los hijos de Él, en esta ciudad como Chávez, pueden empezar a decir, vamos a bendecir la ciudad de la verdad. Porque Dios la habrá llamado ciudad de la verdad, porque es la ciudad que yo creé para que sea para mí. Y Dios, a través de sus hijos, pueda ponerle el apellido verdadero, ciudad de la verdad. Pero no solo eso, que en esa ciudad, imagínate que sea Chávez. Imagínate que nosotros empezamos en una forma estremecedora a clamar, a bramar como el siervo para que Dios abra los cielos y descienda sobre esta ciudad y la cambie, y la transforme y la restaure. Dice que va a ser un templo en ese lugar, un monte, un lugar de encuentro, como el monte de Sinaí, donde Él se mueva, donde su presencia descienda, donde sean estremecidas todas las cosas que no tengan que ver y arrancadas, y que nosotros vengamos todos a un encuentro, y que ese templo sea llamado el templo de la santidad. Tremendo. Dios está atento a la oración y al clamor, y un pueblo como nosotros tenemos que empezar a clamarlo para que Él descienda y para que Él, que está celando esta ciudad, venga y la tome, la restaure, la llame la ciudad de la verdad, y además de eso pueda crear un templo donde Él venga a reinar y donde Él esté. Yo sé, y se los digo de corazón, porque sé y ustedes lo están percibiendo también en sus corazones, no sé si todos, porque eso es en la medida que ustedes lo están buscando y lo busquen, y busquen ser santos, apartados para el Señor,
que muchos están percibiendo que el Señor está descendiendo en este lugar. En cada culto, en cada momento. Hay lágrimas en muchos. Hay en el altar personas caídas llorando, tocadas por el Espíritu. Milagros extraordinarios como los tiempos de Jesús. Cosas que no podemos ni siquiera contar que se están cambiando en la ciudad, en los lugares de gobierno, en los lugares de autoridad. Dios está descendiendo. Creo que estamos movilizados en la oración y en el clamor, en la búsqueda, en el hambre, en la desesperación por su presencia. Ahora, cuando Él desciende a una ciudad, escuchen esto, no solo desciende a un templo, no solo bendice a los que están en una reunión como hoy y ahí afuera escuchándonos, cambia una ciudad. Y el versículo 4 y 5 me muestra la realidad de la felicidad en extremo y la confrontación, la oposición de lo que vivimos hoy, de lo que está haciendo Satanás. En el 4 dice que los ancianos con multitud de días, con años en cantidad, con bastones, irán a las plazas y estarán alegres y felices y disfrutarán, y los niños estarán en la plaza con los jóvenes y jugarán y compartirán juntos. Una ciudad que empieza a vivir, una ciudad que cuando Dios viene empieza a moverse. Satanás está matando a nuestros abuelos, Satanás está matando a nuestros niños, les metió el germen de lo que es el internet y de lo que los jueguitos, están metidos, manejados por el infierno. El ejército de Cristo se tiene que levantar, porque la ciudad va a ser cambiada. No me importa lo que diga la ciencia, no me importa lo que digan los políticos. Yo tengo que hablar de lo que dice mi Dios, y ellos, la ciencia y los políticos, tienen verdades relativas. Hasta hoy me lo han demostrado. Pero el Dios que yo tengo tiene verdades absolutas, y cuando nosotros le pedimos, Él se mueve y Él cambia nuestras ciudades. Pero tenemos que entrar en esa relación de intimidad, en esa relación de acuerdo. Tenemos que creer, tenemos que entrar a dejar de las cosas banales y entrar a buscar las cosas que son determinantes, porque nuestra casa no se va a edificar a un nivel de felicidad, ni nuestra ciudad, si no ponemos a Dios por cabeza, y si no dejamos todas las cosas bajo sus pies. Nada de lo que hagamos va a poder prevalecer contra Satanás, porque Él tiene el poder, porque Él tiene el poder. Pero cuando traemos a uno, dice Jeremías 31:12, más fuerte que el que nos puso el yugo y lo corre de nuestra cerviz, entonces vamos a venir al monte, ¿sí? Al monte, a la iglesia, con cantos de alegría, como vemos cuando cantamos, porque hay alegría, hay algo que nace, es espontáneo, porque hay gozo en el corazón de los que son tocados por Jesús. Pero cuando viene ese gran mover, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Dice que del versículo 6 en adelante hasta el 15, hace una narración, léanlo tranquilos después. Pero lo primero que dice, Él nos libra yo se los digo, de los chinos. Como dice la Biblia, que nos libra de los de Oriente. Nos libra de los chinos, de Magog. ¿Por qué digo esto? ¿De dónde vienen, dicen todos, el COVID? De allí. Y yo quiero decir que cuando el Señor toma control de una ciudad, lo invitamos, lo delegamos, lo llamamos como iglesia de Cristo, como hijos, como un ejército, Él nos libra de lo que hoy está atando al mundo, que arrancó en China, el COVID-19. ¿Ustedes se creen que Dios no puede poner un retén espiritual? ¿No puede ser un muro de fuego?
no puede poner los ángeles, no puede poner un domo, no puede decir basta. No importa que esté en San Cayetano, en Tres Arroyos, en Dorrego, Pringles, en De la Galma no tiene que entrar, en Juárez, en Necochea, Bahía, Mar del Plata, La Barría. Caerán 1000 a un lado, 10.000 al otro, pero a nosotros no nos tocarán. Tenemos que construir algo. Dios nos va a librar. Pero lo más extraordinario en la segunda parte dice que nos va a librar de todas, absolutamente de todas las divisiones. No se olviden nunca, Satanás nos quiere divididos. Ya los políticos dicen divididos, ya Perón lo decía, Satanás nos quiere divididos a los cristianos, enemistados, con celos, enojos, contiendas, disensiones. Pero si estamos unidos, Satanás se tiene que caer. Y Dios no solo nos va a librar de los poderes de las pestes, sino nos va a librar de los espíritus de división. Y tenemos que ser claros, concretos. Saber que cuando viene algo que se levanta en nuestra mente, en nuestro corazón, contra nuestro hermano, tiene que ver con Satanás. Por más que el otro haga algo, tiene que ver con Satanás. Y yo tengo que saber actuar como un hijo de Dios para ser parte de un ejército que empiece a hacer volcar a Satanás, ponerlo de rodillas y de bruces y establecer el reino de los cielos. Lo tercero que yo empiezo a encontrar acá es tremendo. El Señor tiene pensamientos de paz para nuestra ciudad, un pensamiento extraordinario. Me encanta cuando habla del rey Asa. Dice que cuando el rey Asa era rey y venció a sus enemigos que se habían levantado, le dijo: Dios, no quiero que pelees más, yo me voy a encargar, voy a poner paz por todas partes. Y no se levantó mientras vivió Asa nada que otra cosa que no sea la paz de Dios. En una ciudad, no importa que haya pobreza, que haya delincuencia, que Dios nos va a libertar de los espíritus de divisiones, del espíritu del mal, de enfermedad y de peste. Porque si nosotros lo buscamos, Dios nos va a poner paz por todas partes. Y va a pasar en casa. Va a pasar en casa. Porque Satanás va a ser cortado. Va a pasar en tu iglesia, porque Satanás va a ser sacado. Va a pasar en tu ciudad, porque Satanás va a ser sacado y va a ser coronado el Señor y va a ser llamada una ciudad de verdad, un templo de santidad, el encuentro de los hermanos en el Señor. Qué tremendo. Y lo cuarto que encuentro del 6 al 15 es tan sencillo, es decir, que Dios, como dice Jeremías 29:11, tiene pensamientos de prosperidad, tiene pensamientos de bendición, tiene pensamientos de que todo se multiplique, que a nadie le falte el pan, que nadie tenga hambre y que todos crezcan sin que le falte nada. ¡Qué ciudad, hermanos! Ahora, no se puede hacer si no entendemos los anclajes espirituales que el reino de la tiniebla ha puesto. Y si no entendemos que con qué lineamientos Dios nos manda a deshacer esos anclajes y a establecer el reino de los cielos. Ahora, búscame el 17, solo el versículo 17, que creo que es el 17, cuando dice lo que tenemos que hacer nosotros. Es tan sencillo lo que tenemos que hacer para que la ciudad siga cambiando. Es tan sencillo, hermanos, que hasta yo me sorprendo. Pero tiene que ver con algo que es sencillo en el punto de explicarlo, pero que es difícil de hacerlo, porque solamente lo que nos dice el Señor tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Creo que el problema de la iglesia de Cristo, del ejército, es las relaciones interpersonales. Si nosotros lográramos cambiar en esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra casa, nuestra iglesia y nuestra ciudad? Las cosas serían tremendamente poderosas. Dice esto, a ver, Ana María. Estas son las cosas que habéis de hacer. 1. Hablad verdad cada cual con su prójimo. 2.
Juzgad según la verdad. 3. Y lo contundente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Entienden? 4 cosas tan sencillas. ¿Les parece que es difícil esto? Sí, ponerlo en práctica, pero digo, ¿es difícil de comprenderlo? No. Ahora decime, ¿vos has hablado mal de tu compañero, de tu esposo, de tu esposa? ¿Lo has pensado? ¿De tu hermano en la iglesia? ¿Vos le has prometido algo al Señor que vas a hacer con tu hermano? Como, por ejemplo, perdonarlo, no tenerlo celos, no esto, y no lo has cumplido. Vos no has dicho la verdad con respecto a esa sensibilidad de decir las cosas solamente la verdad y la verdad, de que vos mires a una persona o a tu esposa y le digas, ¿tenés algo conmigo? No, vení, vamos a charlar, dame la mano, vamos a arreglar esta situación. No, pero yo no tengo nada. No es que no tenemos algo genuino e íntegro en nuestras relaciones personales. El Señor nos está diciendo que la problemática es el acuerdo. Miren, no está hablando de que si alguno putee, no está hablando de que alguno haga alguna otra, está hablando de algo que es básico. Porque lo otro seguramente lo vamos manejando y lo vamos cambiando, y el Señor nos va transformando. Pero esto queda a veces anclado y sigue manifestándose, y perdemos la autoridad contra el hombre fuerte, perdemos la autoridad contra Satanás, y mientras tanto Satanás sigue en su caldo haciendo lo que quiere en casa, en la iglesia y en la ciudad. Ahora, si nosotros podemos entender esto y lo ponemos en acción, yo necesito que usted me lea, ¿me promete? Dígame amén, lo va a leer en casa, póngalo en marcha. Si yo he hecho algo con usted, arréglelo conmigo, venga y dígamelo. Yo le voy a decir a usted, creo no tener nada, porque es una de las cosas que lucho cada día para tener mi corazón sano en mis relaciones interpersonales, sin pensar ni nada de cada uno. Pero si yo he hecho algo, te he ofendido, necesitamos resolver. Mírense en casa, a los ojos, mírense a los líderes de la iglesia. No dejen nada que quede en las manos de Satanás, porque son las herramientas que usa para que no tengamos autoridad. Está bien, no podremos cambiar la ciudad, pero ¿por qué vamos a sufrir a Satanás en nuestras casas? En vano es que vayas tarde a reposar, que comas pan de dolores, que ores a cualquier hora, si Jehová no edifica la casa. En vano edifican los edificadores. Tenemos que ponernos de acuerdo y caminar en una unidad extrema. Y yo les garantizo, y lo dejo para lo último, tenedme abierto ahí, los otros lo siguen estudiando ustedes, pero les dejo 2 versículos extraordinarios. ¿Cómo esta ciudad puede lograr una atmósfera extraordinariamente maravillosa? ¿Cómo una ciudad caminando de esta forma puede lograr que las naciones de la tierra y otras ciudades puedan ser conmovidas? ¿Cómo puede tu vida hacer que la gente te pare en la calle y pueda decirte, yo quiero tener lo que vos tenés? El versículo 21, solo el 21, por favor, Ana María, ayúdame, dice esto. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Porque hay algo. ¿A dónde van a buscarlos? ¿A dónde van a buscarlo? Al templo de la santidad. ¿A qué ciudad van? A la ciudad de la verdad. ¿Qué hay en esa ciudad? Niños cantando, alegres, felices, jugando en las plazas, abuelos con multitud de días.
hermanos y hermanas que se aman, que se quieren, que se proyectan, que se desarrollan, y hay poder de Dios. Los demonios caen, las enfermedades son realmente cambiadas, transformadas. La gloria de Dios hace que descienda esa ciudad, y el hombre fuerte, la idolatría, la hechicería se va afuera. Van a ir a esa ciudad de las naciones, van a decir una ciudad a otra: yo quiero ir a adorar a ese templo que hay en la ciudad de la verdad. Impresionante. Yo quiero esa ciudad para mí. El versículo 23 termina de una forma extraordinaria este pasaje. Así, léemelo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Tremendo, tremendo. ¿Saben que ustedes salgan afuera y yo salga afuera? A la ciudad de la verdad. Y venga gente de todas partes. Y nos agarren del manto, del poncho, del buzo, de la remera. Y nos paren y nos digan: nosotros queremos ir a adorar a donde vos vas a adorar, porque vemos que Dios está contigo. ¿Quién no desea eso? Es el nivel de construcción, es el pensamiento de paz de Dios para una ciudad, el deseo de la prosperidad y la providencia de Dios. Es ese templo que quiere construir de santidad, donde Él iba a morar y donde Él se iba a manifestar. Esa restauración que Él iba a producir. Pero eso se logra con un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ver con atar al hombre fuerte. Y ese acuerdo tiene que ver con sanar nuestras heridas y nuestras relaciones. Y ese acuerdo produce una atmósfera tremenda. ¿Cómo era el hijo de Abraham? ¿Quién se acuerda? Isaac. Viene en el desierto, donde tuvo que irse porque había hambre. Y Dios le habla y le dice: quiero que siembres ese saco de semilla que te queda de trigo en la arena del desierto. Y lo sembró. Y dice que fructificó tanto que volvió a sembrarla y volvió a fructificar en abundancia. Y vino el rey de los filisteos, Abinadab, y le dice: no puedo entender cómo a vos como familia tu Dios te bendice más que a nosotros como nación. Una casa, la de Isaac, que había traído a Dios, que le obedecía a Dios, que se sujetaba a Dios, y las naciones que estaban enfrente, que luchaban contra esa casa, un puñado de personas, no podían entender cómo eran bendecidos por su Dios, y ellos no tenían nada. Es el tiempo cuando Dios va a hacer diferencia entre el justo y el que no es justo. Y este es el tiempo donde muchos, por causa del mal que Satanás generará en este mundo, y está hablando de los hijos de Dios, por mucha opresión de Satanás, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se puede enfriar el amor tuyo? Porque dejaste el primer amor. El libro de Apocalipsis 2:5 dice claramente: quiero que vuelvas al primer amor, porque eso es lo que tengo contra vos. Y comienza a hacer las primeras obras, porque quitaré la bendición. Necesitamos volvernos a Dios enteramente. Necesitamos buscarlo a Dios sin hipocresía, sin careta, con sinceridad. Mirar a nuestro prójimo y mirar a quién está a nuestro lado, como lo hacían los soldados romanos. 4 soldados romanos con 4 espadas
y 4 escudos. Estaban dispuestos y preparados para pelear con un ejército de 150 hombres. Era su práctica, eran sus ejercicios. Y muchos de esos 4 los vencían, porque estaban capacitados a cuidar su espalda uno con otros. El ejército de Dios es el que no cuida a sus soldados, y cuando puede, le da una puñalada por detrás. Lo que tenemos que hacer para construir un ejército que traiga sobre nuestras casas y sobre nuestra iglesia y sobre nuestras ciudades esta atmósfera del reino de los cielos, es sanar nuestras relaciones interpersonales y tener la capacidad de poder ser sensibles a esta palabra que en este tiempo el Dios de los cielos nos está pidiendo para operar contra el reino de las tinieblas, que es acuerdo. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, lo que le pidan al Padre, Dios se lo va a dar. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten. Hay una necesidad de atar los poderes espirituales, y nosotros podemos hacerlo si el Señor ve en nuestro corazón la sinceridad y la transparencia. Ponete de pie. Quiero para mi ciudad, Señor, esto. Sueño para mi ciudad esto. Anhelo que mis hermanos y que yo podamos mirarnos a los ojos de tal magnitud que vos puedas estar con nosotros y vos mismo te rías entre nosotros por la felicidad de saber que hemos volteado todas nuestras vallas y todas nuestras enemistades. Señor, todo lo que edificó Satanás, todo argumento que Satanás edificó en nuestros corazones, en nuestras relaciones, en el matrimonio, Señor, entre los hermanos y los líderes de las iglesias, todos los argumentos, ahora, Señor, derríbalos, Señor, derríbalos en la profundidad del corazón. Saca, Señor, todo vendaje que Satanás haya puesto, toda coraza, toda insensibilidad que Satanás haya puesto a la palabra tuya. Y, Señor, que en este día tu gloria nos haga una nueva criatura en esta área. Podamos ser sanados y podamos saber que empezamos a juntarnos como los huesos secos para hacer ese gran ejército que dice Ezequiel 37, que vos vas a levantar para que se pare como el gigante del último tiempo para vencer a todos los que se levanten contra él. Señor, visita nuestra ciudad, visita nuestra iglesia, derriba argumentos, derriba celos, derriba toda clase de cosas que no son verdaderas, derriba todo lo que se ha levantado en este tiempo, juicios, críticas, el juzgar uno al otro, pensar mal del otro. Señor, derriba todo eso y, Padre, levanta una iglesia que sueña un ejército que empieza a romper cadenas y que te llama al celo, a defendernos, a restaurarnos y a hacer algo poderoso como establecer una ciudad verdadera y un templo glorioso donde estés vos, para que todos vean la gloria y el poder tuyo. Señor, magnifica el reino de los cielos en esta generación. Espíritu Santo, vení sobre cada uno y llenanos con tu gloria, visitanos. Espíritu Santo, manda a tus ángeles en cantidad a esta ciudad para empezar a conmover las entrañas del mal que Satanás ha establecido. Pero empieza a trabajar sobre tu iglesia para que seamos sensibles y para que en los días que vienen seamos el ejército que va a movilizar tu mano para traer esta ciudad a un nivel extraordinario que tú anhelas y que tú deseas. Bendícenos, Señor. Nos humillamos y nos quedamos así, quietecitos. Mientras nosotros estamos quietos, vos actúa sobre nosotros. Empieza a actuar no solo sobre los aires, sino sobre nuestro corazón, para que nuestras casas sean cambiadas, para que nuestras casas, las de los
tus hijos se han convertido en casa de luz, no en casa de crisis, no en casa de tristeza, de discusión, de engaño, de falsas mentiras. Voltea todos esos argumentos y cría de crianza, desarrolla un nuevo corazón en cada uno de nosotros, tus hijos. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos la gloria. Y ahora, Espíritu Santo, empieza, corta, rompe, deshace, quita, rompe cadenas, corta yugos, empieza a deshacerlos, para que podamos ser libres y no haya un argumento más en tus hijos, sino la disponibilidad absoluta para marchar como un ejército unido y poderoso a la conquista, para que esta ciudad que es tuya vuelva al lugar que corresponde. Te adoramos, Señor, te bendecimos, y en el nombre de Jesucristo decimos amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor y encolúnnese detrás de la verdad, para que nuestra ciudad, nuestra iglesia y tu casa y mi casa puedan ser llenos de la gloria de Dios. Dios los bendiga. Qué lindo es estar en la casa del Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes, y en la presencia del Señor podamos vivir siempre. Dios te bendiga.